Saludos a cada uno de nuestros hermanos. Estamos tratando de estudiar la lección acerca del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Hoy trataremos acerca de la relevancia de los profetas menores para el día de hoy. En este tiempo que hemos estado viviendo con relación a la pandemia que se ha dado, es un tiempo difícil en el cual la gente ha estado moviéndose de una forma diferente y esto nos ha dado problemas o dificultades. Pero la Biblia es clara y nos menciona acerca del mensaje que tiene para el pueblo de Israel y también para nuestro tiempo. En esta lección quiero comenzar dando una pequeña reseña acerca de los profetas que trataremos durante este periodo o este trimestre que se llama la relevancia de los profetas menores para el día de hoy. Los profetas menores enseñaron mensajes directos en situaciones específicas en su época y también este mensaje es trascendente para el día de hoy, o sea, para nuestros días. El libro de Oseas o el profeta Oseas presenta el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Esto nos ilustra la bondad de Dios así para con su pueblo. A través de Oseas, en los primeros capítulos nos enseña la relación que tuvo Oseas con su esposa infiel. En Joel encontramos que Dios usa las pruebas para demostrar nuestra realidad hacia los medios y advertirle a la gente que se vuelvan a sus caminos. En Amós está encargando una amonestación para que busquen directamente a Dios y así puedan apartarse de los rituales y prácticas que tenían en esa época. Así que Dios quería que se volvieran de corazón. Abdías está dirigido así a Edom por la maldad que ellos habían hecho contra el pueblo de Israel. Y Dios le dice que lo que ellos sembraron, eso cosecharán. En Jonás vemos la misericordia de Dios sin límites con relación a una nación sanguinaria, pero que Dios la perdona cuando se arrepiente. Miqueas nos presenta las prácticas de la verdadera religión que consiste en hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de Dios. Nahum es uno de los profetas que profetiza acerca de la ciudad de Nínive, la cual en algún tiempo se había arrepentido y había sido salva, pero que ahora Dios estaba demandando un juicio contra ellos por lo que estaban haciendo en esa época. Habacuc nos presenta que Dios demanda una intimidad con el pueblo y a tener fe con Dios a través de las dificultades que estaban llevando a cabo. Sofonía nos presenta las promesas de la restauración y alienta a la pronunciación de seguir al Señor. Ageo también nos presenta la misma situación. Zacarías, vemos que Dios santifica al pueblo. De alguna manera, Dios busca que su pueblo esté santificado. En Malaquías se nos muestran dos cosas. La número uno, la diferencia entre servir a Dios y entre los malos. Que al final Dios sacaría una bendición para los buenos y una para los malos, los cuales serían condenados o desarraigados. Entramos en la lección de hoy. Estaremos en Oseas capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 14. En Oseas encontramos los pensamientos que Dios tiene para este pueblo. Según el versículo 4 del capítulo 14 dice: yo sanaré sus rebeliones, los amaré de pura misericordia o de pura gracia. Por mi ira se apartará de ellos. En esto nos manifiesta cuán grande es el amor de Dios para todo ser humano. Dios quiere que nos acerquemos a Él y de esta manera Él nos va a permitir entrar por su gracia. Y además de eso, Él puede sanar nuestras heridas, puede curarnos emocionalmente de aquellas cosas que estamos sufriendo o pasando.
Aquí se demuestra la bondad de Dios y el perdón acerca de el ejemplo que nos muestra de Oseas hacia aquella mujer infiel. Primeramente, en los primeros capítulos de Oseas, se demuestra que Dios le llama a Oseas, un profeta joven, que se vaya y se case con una muchacha que se llama, que tiene que ver con relación a Gomer. Gomer era una de las jóvenes más hermosas de ese lugar. Él se sintió impresionado por lo que Dios le había pedido. Pero si ustedes observan en el capítulo 3, en los versículos 1 en adelante, notarán que esta muchacha, después de que le tuvo 3 hijos, los cuales son un ejemplo para el pueblo de Israel, después de todo esto, tuvo que dejar a su propio marido y ir detrás de sus amantes. Pero aquí nos demuestra el amor de Dios. Por eso vamos a ver los capítulos 4 en adelante acerca de cómo Dios restaura al pueblo de Israel y de esta misma manera puede restaurar a todos los seres humanos que se encuentran en alguna dificultad o alejados de Dios. Dios lo que quiere es que usted se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad, porque Dios le ama de tal manera que es incondicional su amor. Él no le pide nada, simplemente le pide que abra las puertas de su corazón y él entrará a él. Escuche lo que dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada, es decir, la que se había ido de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran los dioses ajenos y llaman tortas de pasas. En el versículo 2 dice, la compré entonces para mí con 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Este es el ejemplo que se nos muestra en este libro. Dios, así como Oseas hizo, Dios también hace con la nación de Israel. Se había apartado completamente. Quizás tú vives alejado, quizás estás apartado de Dios, pero no estás interesado en saber de Dios. Hoy en día nos damos cuenta de la situación que hemos vivido, cuán débiles somos. Tal vez tenemos mucha tecnología, medios de comunicación, que podemos volar inmediatamente e irnos para otro lado, pero fíjate bien, la situación que ha puesto al mundo entero de cabezas, toda esta situación que está pasando, es simplemente un hecho de que nosotros somos vulnerables y necesitamos conocer más a fondo a Dios. Y esto es lo que nos llama el profeta, nos insta a que nosotros conozcamos profundamente a nuestro Dios. Oseas vivió en el tiempo y profetizó en el periodo de los 760 y 722 antes de Cristo. Fue contemporáneo de Isaías, de Amós y de Miqueas. En ese tiempo se desarrolló en el ministerio de él en el reino del norte, y ahí tenemos la enseñanza clave. Hoy notaremos 3 cosas importantes basados en los 3 capítulos que ya antes mencioné. La número 1, las razones del justo juicio de Dios contra esta nación. Hay una razón por la cual Dios permite algunas cosas que a nosotros nos acontezcan. Muchas veces es para que comprendamos y entendamos que Dios está siempre al cuidado de la humanidad y que nosotros sin Él no podemos hacer nada. ¿A dónde nos podemos ir? No podemos escondernos en ningún lugar, pero Dios te está esperando con sus brazos abiertos y quiere que tú vengas a Él y le conozcas de verdad. En esto encontramos que Dios nos enseña una razón por la cual tú vives alejado de Dios. ¿Te has visto a sí mismo? ¿Conoces de Dios? ¿Sabes cuán grande y maravilloso es Dios? Dios es sublime y hermoso. Muchas veces la Biblia lo describe que es el Dios sentado en su trono de gloria, sublime y majestuoso. ¿Te has dado cuenta que nosotros somos creación de Dios? La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y que somos de Él, pertenecemos a Él. Pero ¿por qué nos hemos alejado de Él? ¿Por qué nos hemos apartado de Él? Dios
te está esperando. Fíjate la razón por la cual Dios tiene que enviar el juicio. Digamos que cuál sería la razón por la cual la sociedad entera está envuelta en esta situación de este tiempo en que estamos. Se ha nombrado que esta pandemia es un virus que se traspasa a las demás personas y que muchas personas están muriendo. ¿Te has fijado la situación que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿No es tiempo de caer de rodillas delante del Señor y pedirle perdón? Buscarle a Él, escudriñar las Escrituras y ver cuán grande es Él, qué es lo que tiene contenido en su palabra, qué hemos hecho, qué nos hace falta, qué necesitamos hacer. Necesitamos venir al Señor. Fíjate por lo cual Dios tuvo que desechar a Israel. El número 1 se encuentra en el capítulo 4 de Oseas, en el versículo 6. Lo quiero leer y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si leemos el versículo 1 y 2, nos daremos cuenta cuál era la condición que vivía el pueblo de Israel. Era una falta de conocimiento de Dios, y la falta de conocimiento trae consecuencias, porque nosotros cuando no tenemos conocimiento, no conocemos, no valoramos lo que tenemos. Aquellos hermanos que están en la obra del Señor y viven muchas veces con una vida tibia, quizás no muy apegados al Señor, es tiempo de volvernos a Él en juego, de buscar una nueva revelación, una nueva visión. Oí lo que dicen los versículos 1 del capítulo 4 en adelante. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Escucha aquí cómo dice: los moradores contienden con los moradores de la tierra. Es decir, que Dios tiene un pleito con los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Te has preguntado cuando te llega algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, o estás pasando por una situación económica difícil? ¿Te has preguntado qué debo de hacer? Pues es el tiempo que nos preguntemos: ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Creemos en Él realmente? Pues es tiempo de reflexionar. Entender que cuán pequeños somos nosotros sin la ayuda de Dios. La cobertura de Dios es la que hace posible que nosotros nos movamos en este ambiente. No podemos decir que no existe Dios. Dios existe y es tan real como el aire que respiramos. Además dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Ves lo que hay? No hay verdad. Hace falta la verdad en los seres humanos. Hace falta la misericordia. Hace falta el conocimiento de Dios. Si tú ves el versículo 2, dice: perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, codician y codician más sin cesar. Por eso Dios anulará y ellos entrarán en un problema de dificultades, porque todavía están en sus propios quehaceres, perjuran, mienten, hurtan y hacen tantas cosas. Todo eso Dios lo desecha. Por eso es que Dios tenía que desechar al pueblo de Israel. Además, le hacía falta fidelidad hacia Él. Una fidelidad que le llamara la atención a Dios. Pero ellos eran infieles. Era una nación infiel. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice: venid, volvámonos. Es decir, ellos están diciendo: volvámonos a Jehová. Es un falso arrepentimiento. Es como quien dice: volvámonos a Él a ver qué. Si Dios puede curarnos, puede levantarnos, puede hacernos esto, no es por lo que Él te pueda hacer, sino porque realmente todos necesitamos del Señor. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Con el alba
está dispuesta a la salida y vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, vendrá hacia nosotros. ¿Qué nos manda a decir? ¿Qué nos enseña con esto a nosotros? Que estas personas estaban buscando definitivamente un falso arrepentimiento, eran infieles. Por esa razón Dios tuvo que pagarles a ellos el precio de todo lo que estaban haciendo. Pasamos al número 2 y vamos al capítulo 14, el último capítulo del libro de Oseas, de este profeta que nos anuncia estas verdades, un llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. ¿Me escuchas? Toda persona necesita venir arrepentidos, necesitan conocer y saber más de Dios. El versículo 1 dice del capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tus pecados has caído. Vuelve a Jehová tu Dios, porque en tus pecados has caído. Tan bajo había caído el pueblo de Israel por sus pecados. Se habían ido a la idolatría. Escuche lo que dicen los versículos 2 y 3. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle, quita toda la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos las ofrendas de nuestros labios. No nos librará el asirio, no nos montaremos en caballos, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. ¿Sabes quién alcanza misericordia? El huérfano. Las personas que no tienen nada muchas veces, tú los ves allí desesperados y angustiados, pero algunas veces esas personas nos dan grandes ejemplos. Y aquí nos da el Señor y nos dice que nos volvamos a Él y nos arrepintamos. Una nación que ha sido derribada por el pecado debe devolverse al Señor. Las naciones nuestras están en conflictos o en problemas y algunas veces queremos resolver los problemas comunales o los problemas de la sociedad a través de nuestras propias leyes y levantamos leyes personales, pero no es la ley personal la que puede salvar al pueblo. Lo que salva al pueblo es una gente arrepentida, son que la gente venga al Señor y le conozca. ¿Sabes lo que dice la Biblia en 1 Timoteo, en el capítulo 2? Allí nos dice el apóstol Pablo y nos muestra la necesidad que hay de poder orar por los que están en alta eminencia. Os exhorto que hagáis oraciones y peticiones delante del Dios Todopoderoso y que nos acerquemos a Él por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Cuando venimos a Él es el medio de salvación, así alcanzamos la salvación. Cuando caemos tan bajo, necesitamos levantarnos, sacudirnos y buscar del Señor. Lo que presenta este libro nos presenta la necesidad de un llamado. Una nación necesita el perdón y necesita la sanidad. Necesitamos que nuestra tierra sea sanada, que nuestros hijos sean liberados, que nuestras familias sean salvas. Necesitamos que nuestras naciones vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos que nuestros reyes, nuestros gobernantes conozcan del Señor. Y cuando conozcan del Señor, Dios perdonará sus pecados, sanará nuestras tierras, sanará nuestros pensamientos, sanará nuestras heridas emocionales y nos sanará de cualquier enfermedad, porque Él es nuestro sanador. Él nos ha curado de toda enfermedad. En los versículos que siguen, del versículo 4
al versículo 7 nos anuncia acerca de esto. Y si tú lo lees, lo leo de esta manera: yo sanaré vuestras rebeliones, los amaré de pura gracia, porque mi ira se va a apartar de ustedes. Cuando nosotros le reconocemos a Él, entonces la ira de Dios se aparta de nosotros. Es decir, tal vez estamos pasando por un momento tan difícil en nuestra vida y quizás no hemos comprendido por qué razón estamos pasando en esto. Pero llega el momento que hay un momento de pensar y decimos: oh, yo debo de regresar donde me quedé. Debo de regresar allí y pensar bien qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es bueno para mi familia? ¿Qué es bueno para mi casa? ¿Qué es bueno para mi gente? ¿Qué es bueno para los gobernantes? ¿Qué es bueno para nuestras autoridades? ¿Qué es bueno para todo? Y buscamos en la Biblia y encontramos la receta. Allí encontramos palabras de aliento, palabras de sanidad, palabras de bendición para nuestra vida. Los versículos 5 dicen: yo seré a Israel como rocío. Escucha eso. No solamente para Israel, sino para todos aquellos que vienen a Él. Es como rocío, florecerán como los lirios y se extenderán sus raíces como el Líbano. Es decir, echaremos raíces. La Biblia dice en el Salmo 1, dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes algunas veces por qué nuestras naciones no prosperan? Es porque se han olvidado de Dios. Han dejado la Biblia por un lado. Les interesa no les interesa leer las Santas Escrituras. Y ya han tomado el control ellos mismos. Piensan que ellos tienen control de todo. No, señores, nos equivocamos. Dios tiene el control de todo. Si Él quiere, nosotros vivimos hoy. Y si no, no. El día de mañana no es nuestro. El día de mañana pertenece a Dios. Del hombre son las disposiciones o las decisiones, pero de Dios vienen las disposiciones. Dios es el que decide qué vamos a hacer. Tal vez el día de mañana amaneciste tranquilo y estás en paz, pero de repente hay un problema, hay un borbandeo por allá, hay una enfermedad que atacó a alguien. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Hemos recordado a Dios? ¿Estamos buscando de Él? Dios te quiere hacer fructificar, te quiere hacer una persona que tengas abundancia en esta tierra y por último tengas la vida eterna. Escucha lo último que quiero mencionar en los versículos 8 y 9. Es una nación restaurada y bendecida. Cuando la nación se restaura, cambia todo el panorama de la vida de esas personas. Hay abundancia en el campo, los ríos funcionan, los árboles dan fruto, todo lo que tenemos prospera, nuestros graneros están llenos, somos bendecidos de alguna manera. Dios nos bendice y usa cualquier medio para bendecirnos. Según esto, Dios nos restaura para bendecirnos. Nos restaura a nosotros para bendecirnos. Hay una promesa maravillosa. Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó, le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Si dice que serían benditas todas las naciones de la tierra, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a dar su vida por nosotros, pagó el sacrificio y nos compró para que seamos propiedad de Él y seamos bendecidos. Seamos bendecidos en Él. Dios tenía que restaurar a esta nación. Una nación quebrantada, que había quedado semidestruida, había sido llevada cautiva, pero Dios la iba a regresar, la iba a retornar a Él. Como hizo Oseas con su esposa, se le fue con su amante, quedó por allá. Pero al tiempo él regresó, fue y la recogió y la trajo para sí. Y le dijo, ya no más, ya no estarás con más hombres, estarás conmigo, serás mía. Eso es lo que dice Dios. Después que sale el pueblo de la cautividad, ellos ya no iban a estar más en cautividad, ya no iban a estar más en la idolatría. Dios los sanaría. Los 70 años que estuvieron de cautiverio es
Eso los sanó, los curó de todas aquellas cosas que habían pasado. Versículo 8 dice, Efraín dirá, escucha lo que dirá Efraín, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ya no más. Yo ya no voy a acordarme de los ídolos. En otras palabras, Dios los curó para que ya no tuvieran más ídolos. Y si tú notas y ves la trayectoria, la historia del pueblo de Israel, después que volvió de la cautividad, nunca jamás volvieron a tener esta relación. De ahí para acá las cosas cambiaron y fue en el tiempo que vino Jesús. A pesar de que tuvieron 400 años de silencio, que no hubo palabra de Jehová, pero de repente apareció un hombre predicando en el desierto y dijo que él anunciaba el camino del Señor. Luego apareció el Señor para hacer la justicia y hacer lo que Dios había prometido para salvar al mundo. Así que ellos ya no iban a tener nada que ver con la idolatría. Yo lo oiré, dice el Señor, y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado el fruto. O sea, ellos encontrarían lo mejor cuando llegaran al Señor, cuando se olvidaran de esas cosas. ¿Qué más nos dice? Cuando ellos reconozcan sus errores, es entonces cuando Dios comienza a bendecirnos. ¿Alguna vez tú te has encontrado en algún problema, en alguna dificultad, y ya has estado ahí cabizbajo? ¿No ha sido de bendición el mensaje del domingo, el mensaje de la semana? Quizás el día de trabajo fue duro para ti. ¿Te has sentido desesperado, angustiado? ¿Te has dado cuenta por qué razón está sucediendo todo esto? ¿Te has dado cuenta qué es lo que necesitas hacer? Reconocer tus propios errores, reconocer tus faltas. Y no solamente reconocerlo, sino venir ante el Señor, pedirle a Él perdón. Y Él, como buen amante, que nos perdona por pura gracia, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente porque reconocemos nuestros errores. Además nos recompensa con su fidelidad. Es decir, Dios no cambia. Él es fiel hoy y siempre. El versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién? Tantos sabios que hay ahora. ¿Quién entiende esto? ¿Sabes que mucha gente hoy en día se ha levantado hablando acerca de que lo que está sucediendo de esta pandemia del coronavirus es asunto escatológico? ¿Sabes tú que este es uno de los principios de dolor simplemente de lo que habló el Señor? Y esto no es el fin. Cuando la iglesia se haya levantado, sí será espeluznante y terrible. Esto que ha venido simplemente es una probadita de lo que será cuando la iglesia del Señor se haya ido de esta tierra. Antes que eso llegue, debes de arrepentirte y reconocerlo a Él como tu único y suficiente Salvador. Dice, ¿quién entiende esto? ¿Quién es prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, todos son justos, y todos los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán y no se levantarán. No, señores. Dios continúa siendo fiel cuando nosotros nos acercamos a Él. Dios nos da la respuesta y nos enseña las verdades. Aquí hay una distinción maravillosa acerca del justo. Hay tres cosas que nosotros debemos de entender con relación a este tema. Varios actores de las Sagradas Escrituras nos mencionan este ejemplo, y uno de los que menciona este ejemplo es acerca de la diferencia que hay entre el justo y el malo. En Mateo 25, en el discurso de nuestro Señor Jesucristo, puso la diferencia entre los justos y los malos. En el libro de Malaquías se describe también que pone la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Además, al final del libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 10, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos perecerán impiamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos se levantarán y comprenderán la verdad del Señor. En el Salmo 1,
Encontramos en el último versículo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todo esto en este discurso nos da a entender que Dios siempre hará la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dios hizo la diferencia cuando el pueblo de Israel le reconoció. Él, de pura gracia, lo perdonó. Tú puedes ser perdonado, amigo y hermano. Si no conoces al Señor, si tienes algún pequeño conocimiento de Él, es el tiempo que le reconozcas y le sepas. Porque Él en verdad nos enseña en este libro acerca de su amor tan grande hacia nosotros. Y Él te quiere salvar, te quiere dar vida eterna. Hermano, si tú te has quedado por algún problema, por alguna situación, o estás pasando un problema difícil en tu vida, reconoce al Señor, mira al cielo y ve qué tan grande es el Dios Todopoderoso. Y Él como fiel te perdonará y te limpiará, te sanará y te liberará. Él curará todas tus heridas, todas tus emociones, Él las curará. Él te limpiará completamente y te dejará libre para que le sirvas a Él. Escucha este pasaje que quiero mencionar al final. En Eclesiastés capítulo 12, las últimas palabras del escritor, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo lo que podemos hacer nosotros si guardamos sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea cubierta o encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Dios te guarde.